Hola, bienvenidos a Colevisión. Un día más estamos con ustedes, en este caso para hablar de paz, esta virtud tan importante y que no solo se tiene que quedar en el ámbito universal, sino en el día a día, en la vida de cada uno. Pues bienvenidos a nuestros invitados también, que ya tenemos con nosotros en nuestros estudios, en nuestro plató, para hablar de la paz, así de claro, en esta cadena amiga. Y les voy a presentar a nuestros invitados de hoy en esta comunidad educativa, en este consejo que va a debatir sobre esta virtud para que después el señor juez dirima y dicte la sentencia. A mi derecha está Carolina González Valencia. Ella es profesora del Colegio María Inmaculada de Sevilla. Carolina, hola. Hola. Encantado de saludarte. Igualmente. Un placer. Eres profesora de religión en el Colegio María Inmaculada. Profesora de religión y también en ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa. Extraordinario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti. Y tenemos también a la derecha de Carolina, está Mencía Ruiz y Gutiérrez Colosía. Ella es nuestra psicóloga que va a estar con nosotros también pues, en nuestro programa en Colevisión. Mencía, bienvenida. Hola. Gracias, hola. Encantado de saludarte, de que estés con nosotros. Un auténtico placer. Doctora en psicología, con lo joven que eres, ya doctora. Bueno, sí, doctora. Me ha costado trabajo, pero ya por fin, sí, doctora. Enhorabuena. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Miguel Ángel Barbero, que es maestro, es profesor también de educación primaria en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días. Hola. Domingo. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Un placer también tenerte. Y a su lado está José Antonio Ruiz, que es alumno del Colegio también María Inmaculada, de la capital hispalense. Él es alumno del ciclo formativo de gestión administrativa, ¿no? Cierto. Eso de ciclo formativo, ¿nos puedes explicar un poquito? Porque anteriormente nosotros siempre hablábamos de formación profesional, ¿no? Sí, bueno, viene a ser lo mismo. Sí, ¿verdad? De gestión administrativa, es decir, que tú ya te estás preparando para ser... Para el mercado laboral. Para el mercado laboral, por supuesto, ser gestor administrativo en este caso, ¿no? ¿Qué es exactamente gestor administrativo? ¿Qué es? Bueno, pues puede realizar funciones de auxiliar, puede ser administrativo, secretario, Qué bien. lo que nos dejen. Estupendo, pues enhorabuena también por esa vocación, que la tienes clara, ¿no? Para estudiar eso. Y no es en este caso alumno de Carolina, porque podría haberlo sido, ¿no? Estáis Sí. en el mismo colegio, sin embargo no. No. De vista si os conocéis, ¿no? Bueno, yo creo que sí, nos De conocemos. haberos visto por ahí Sí, en el centro, ¿no? Sí. Que está situado aquí también en Sevilla, en el centro de Sevilla, en la zona tan bonita que está aquí en los alrededores de la Plaza de San Lorenzo, en el Colegio de María Inmaculada. Bueno, tenemos hechas las presentaciones del consejo de hoy y antes que nada tenemos que ir a la declaración inicial o conflicto desde el que se parte el tema del día. Y si eres tan amable, José Antonio, procede por favor a ese conflicto que ha surgido en el centro educativo. Bueno, pues a través de esta declaración, yo, José Antonio, representante del Consejo de Colevisión, queremos exponer a los demás miembros del mismo y al señor juez encargado de dar un veredicto el siguiente caso. Ricardo estaba jugando tranquilamente al fútbol durante el recreo de hoy y de repente recibió una entrada de Julio, de tal suerte que dio un traspiés y cayó. La primera reacción de Julio fue ir a disculparse, pero Ricardo no quiso aceptarla y furioso le empujó y comenzaron una pelea hasta que le tuvimos que separar. Por eso ahora presentamos al Consejo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que haya paz en nuestro colegio y no pasen estas cosas? Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Ya tenemos planteado el tema y ese traspiés que se ha producido en ese juego y que al final pues el chico, en este caso Julio, no quiso aceptar las disculpas, ¿no?, de Ricardo. Bueno, pues entonces vamos inmediatamente ya, antes de proceder precisamente al debate en Colevisión, vamos al centro educativo, precisamente in situ, al colegio, para ver los niños y jóvenes cómo ven el tema de hoy, la paz. Así es, estamos ya en ¿Cómo lo ves? En este apartado estamos con los niños ya in situ, en esta clase de primaria, hoy con nuestro tema
buscar la paz en contra de procurar la pelea. Para ello, ya les vamos a resumir a nuestros niños cuál ha sido el conflicto, lo que ha pasado en una clase, para que vosotros también deis vuestra opinión de lo que ha pasado y cómo se puede resolver. Era un recreo, un chico, Ricardo, estaba jugando al fútbol y recibió la entrada de Julio, una entrada fea, eso sí, y se cayó, sufrió un traspiés, con lo cual Ricardo, furioso, empujó a Julio y se originó una pelea. A partir de ahí, pues los tuvieron que separar. Pero nosotros tenemos que ver luego en el consejo qué solución hay para que se procure la paz en casos como el de hoy. Por tanto, comenzamos a ver vosotras cómo veis este conflicto, esta declaración inicial. Estamos aquí con Pía. Hola, Pía, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte un día más. ¿Cómo ha ido la semana en las clases, en tus estudios? Muy bien. ¿Qué tal con respecto a los compañeros? ¿Buena relación con respecto a los profesores? Sí. Bueno, veo que eres una chica realmente buena. Sí, O por lo menos lo intentas, ¿no? yo creo que sí. Perfecto, me alegro, Pía, que así sea. ¿Has visto el caso de hoy? ¿Qué te parece la reacción de Ricardo con respecto a Julio? Yo creo que a lo mejor lo ha hecho sin querer y que no debería haberle empujado. ¿Crees que ha sido una reacción quizás desmedida del propio Ricardo cuando no ha aceptado las disculpas de Julio y le ha empujado? Sí, yo creo que sí y que debería pedirle perdón. Así es. ¿Tú sueles pedir perdón, Pía, cuando se suceden o ocurren casos de este tipo? Sí, Cuando crees que has hecho una cosa mal, casi siempre. no entras en pelea, ¿no? En riña. No. Gracias, Pía. Estamos aquí con una compañera también. ¿Qué te llamas? Daniela, Daniela. Nombre también muy bonito, ¿eh? Daniela, ¿qué edad tienes? tengo 12 años. ¿Y qué estudias? ¿Qué curso? Sexto. Sexto de primaria. Daniela, estamos refiriendo hoy el caso de Ricardo y de Julio. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo has visto? Pues, o sea que al caerse ha sido sin querer al empujarle. Ha sido sin querer en un lance del juego. Sin embargo, Ricardo no se lo ha tomado a bien y ha originado una pelea, ¿no? Sí. Muy bien, pues ¿qué has pensado de cara a tu actitud cuando ocurran cosas de este tipo para procurar la paz? ¿Cómo crees tú que se procura la paz? Pues pidiéndole perdón a la otra persona lo que hayas hecho mal. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos adelante con más cosas, pulsando la opinión de estas chicas y chicos, que hoy sí que tenemos algún niño. Bueno, me tienes que decir, ¿tú eres Laura? Sí. Laura, hola. Hola. Hola, encantado de saludarte de nuevo un día más. Estamos aquí en nuestro apartado, como lo ves, en Colevisión. ¿Qué mensaje transmitirías tú a todas las personas que nos están viendo para procurar la paz a raíz de casos como el que hoy hemos visto? Pues yo creo que igual que Dios nos perdona a todos, pues que debemos perdonar a los demás y tenemos que hacer a los demás lo que queremos que nos hagan. Así es. Laura, luego hablaremos más contigo. Me has contestado muy bien, ¿eh? Laura. Hola. Laura 2. Hola. Hola. Esto es muchas Lauras. ¿Esto qué es? Madre mía. Bueno, Laura, encantado de saludarte un día más. Laura, ¿hay de vez en cuando peleas entre vosotros en clase? Sí, a veces. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los que hay peleas en tu clase? No sé, que se enfadan la gente. Cuando hay peleas, ¿tú eres de los que grita pelea, pelea o de los que se queda mirando o de los que intenta evitarla? Que intento evitarla. ¿Cómo se os ocurre que podéis evitar una pelea? Pues pidiendo perdón y perdonando. Perfecto, me gusta. Esas son las palabras de Laura. Seguimos adelante con más cosas aquí en esta aula, ya in situ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Virginia. Virginia. Hello. Hello. What is your name? My name is Virginia. Perfecto. Virginia, estamos hablando del conflicto de Ricardo y Julio en un trance del juego, en un lance. Se ha producido una pelea, los han tenido que separar,
Pero, ¿cuál sería la solución para que no se produzcan estos actos? Perdonar todas las veces que sea necesario, porque yo creo que Julio lo ha hecho sin querer. Exactamente. Julio le ha pedido disculpas y aún así luego se han enfrentado y se complica la cosa, ¿eh? Virginia, ¿qué edad tienes? 10 años. ¿Y qué estudias? ¿Qué curso? ¿Qué tal el curso? ¿Qué tal con tus compañeros? Bien, algunas veces hay peleas, intentamos evitarlas. Muy bien. Estamos con una chica que está aquí también, muy simpática. Hola. Hola, Me tienes que recordar tu nombre, ¿eh? Alejandra. Alejandra, estamos planteando el tema de hoy, que es buscar la paz en contra de las peleas. En tu caso, ¿cómo crees que se puede procurar la paz en tu día a día? Pues si si Julio lo ha hecho sin querer, pues debería perdonarle, y si no, pues deberían hablarlo. Alejandra, ¿cuáles son tus gustos, tus aficiones? Pues me gusta mucho leer y bueno, así pasar el rato, pues ver la tele y todo eso. ¿En televisión qué te gusta? ¿Tal vez Sálvame? Sí, De vez en cuando. Jorge Javier Vázquez. sí. ¿Sálvame Deluxe o Diario? Bueno, es que no sé porque últimamente hace mucho que no lo veo. ¿Y en Internet? ¿Vas también? ¿Entras? Sí, bastante. ¿Qué tipo de páginas? Pues a veces normalmente entro para buscar cosas del colegio, cosas que nos preguntan y todo eso, pero a veces para jugar algún videojuego. Muy bien, Alejandra. Seguimos adelante porque tenemos aquí a Esther, que sigue con sus ojos, con los mismos del último día, muy verdes y muy claritos. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro de saludarte. Muy rubia también, ¿eh? Sí. Esther, tú eres una chica que reconoces que alguna vez no has procurado la paz, quizás con algún acto tuyo. Sí, alguna vez, porque es que, no sé, me pongo tan furiosa que no pienso en eso, vamos. ¿Qué tipo de casos te puedes poner un poco más furiosilla? Pues cuando mienten sobre mí, o sea, hablan mal de mí, cosas así. Pierde un poco la calma en ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido el caso de Ricardo y Julio en ese juego, jugando al fútbol? Pues muy mal por parte de Ricardo, porque si le ha dado Julio pues, y le ha ido a pedir perdón, pues tenía que haber dicho nada, no pasa nada, a cualquiera le puede pasar. Y no enfrascarse en eso, ¿no? Se ha enfadado, claro. Bueno, esa chica es Ayala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ayala, tú como chica y como futuro, ¿qué has pensado? ¿De cara a una profesión? ¿Trabajo? Pues no sé, me gustaría trabajar en un zoo con los delfines. ¿Con los delfines? Impresionante, ¿no? Sí. ¿Y ese por qué? ¿Te gusta? Porque me gustan los delfines y el agua. Me alegro mucho. Pues ojalá lo consigas, ¿no? Ayala, allí con los delfines habrá paz, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, a no ser que me muerdan, claro. A no ser que, ¿qué? Que me muerdan. Confiamos en que no. Ayala, gracias, ¿eh? Bueno, seguimos adelante, por supuesto, aquí en Cómo lo ves, con estos chicos y con esta chica, hombre, si está aquí Ana, se ha incorporado. Ana, ¿qué tal? Muy bien. Siempre eres ya un clásico en Cómo lo ves, en Colevisión. Bueno, Ana, ¿tú eres una chica que buscas la paz, generalmente? Pues sí, aunque algunas veces me descarrilo, me peleo, pero al final lo soluciono con mis amigos y con... Evitas la pelea en lo que puedes, lógicamente. Sí. ¿Y en casa tú crees que hay buen ambiente siempre o quizás a veces momentos de cierta tensión? Casi siempre, pero hay veces que nos empezamos a pelear, pero al final se soluciona, aunque en ese momento te enfadas y... Los hermanos, ¿no? Un poquito a veces. Un poco. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. 3 hermanos. Sí, y te llevas bien con ellos en general, ¿no? Sí. Muy bien, Ana. Pues vamos a continuar adelante, ¿eh? Este chico ¿se llama? Álvaro. Álvaro. Tiene una voz con cierta potencia, ¿eh? Álvaro, de mayor, ¿tú qué quieres ser? Bombero, policía, Curioso, ¿no? ¿Te gustaría ser un buen bombero, sí? cosas de deporte. Ah, sí. Qué bueno, ¿te gusta el deporte? Sí, mucho. Ah, sí.
¿Y qué practicas de deporte? Hago karate, fútbol y equitación. Qué bueno, chico deportista. ¿Y el karate, cuál es la kata más difícil? Pues la última. ¿Me puedo hacer una muestra? Sí, de una kata. Y me la presentas también la kata, que nuestros amigos sepan qué tipo de kata es. Vale. Pues, ¿cómo se llama la kata? Quijón no kata. Quijón no kata. Que se te vea, ¿me has recordado tu nombre? ¿Me lo tienes que recordar? Álvaro. Álvaro, perdona. Álvaro, a ver la kata que nos va a mostrar. Sí, nos hace la kata entera. Esta es la... Muy bien. Ahí está Álvaro procediendo a esta kata para que todos la veamos en uno de los deportes que practica, chico deportista. Pues muchas gracias, Álvaro. Un aplauso para Álvaro por esta exhibición aquí que nos ha regalado hoy. Muchas gracias, Álvaro. Pues adelante, por tanto, con ese deporte. La equitación también te gusta. Sí. Bueno, pues adelante, pero ten cuidado, ¿no? Sí. Con el caballo. Bien, pues seguimos adelante. ¿Tu nombre es? Fernando. Fernando. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Como en tu tiempo libre? Montar en patinete. En patinete. Muy bien, ¿te gusta? ¿Te has caído alguna vez? Sí, varias. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y tú cómo llevas el tema del estudio? Lo llevo bien. ¿Sí? Saca notitas considerables, ¿no? Sí. ¿Y el tema de la pelea y de la paz, cómo lo ves en el caso que hoy hemos planteado? Que perdonar y cuando hay una pelea evitarla y intentar separar a la gente que se está peleando. Muy bien, eso está muy bien. Tenemos soluciones, por tanto. ¿Eres tú? Marina. Marina. Hello. Hola. Where are you from? I'm from Madrid. Perfecto. ¿Madrid capital? No, Torlodones. Muy bien. Cuéntame, Marina, ¿tú cómo ves la forma de conseguir la paz en casa, en el colegio? ¿Cómo lo ves, Marina? Pues que si hay una pelea, tienes que tú no intentar separarles porque si no puedes que tú también pegues a alguien o hagas algo sin querer, tienes que ir a llamar a un adulto para que se lo diga y que si alguien luego te viene a pedir perdón o a ver si le puedes perdonar, que le perdones. Muy bien, Marina. Estamos con la hermana de Pía. Pía, hello. Leire. Tú eres Leire, pero eres hermana de Pía. Sí. Leire, cuéntame, con ese nombre también muy original. ¿Qué edad tienes? 10 años. ¿Gustos? ¿Aficiones? Leire, ¿tienes novio? No. ¿Quieres tenerlo algún día? No. ¿Te gustaría quedarte así, solterita? Sí. Muy bien. Leire, ¿tú cómo buscas la paz? ¿En tu casa? ¿Qué relación tienes con tus padres? ¿Si siempre obedeces a la primera o no? Para conseguir la paz allí. A veces obedezco no a la primera. ¿Y la paz reina más o menos ahí en tu ambiente? Sí. Te sueles portar bien, ¿no? Sí. Muchas gracias, Leire. Bueno, ahora vamos a proceder a la lectura de un cuento, porque también sobre ese relato ellos nos van a responder. El cuento se titula El cuento de la paz. Y dice así. Había una vez un rey que decidió dar un premio a aquel pintor que pudiera pintar la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo 2 que le gustaron, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas.
Cualquiera que observara esa pintura se encontraba un cielo azul. Pensaría que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no parecía nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. Te preguntarás que ¿cuál fue la pintura ganadora? ¿No? Pues el rey escogió la segunda, la del cielo con rayos y truenos. Luego lo explicó diciendo: paz no significa estar en un lugar sin ruidos ni problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, tu corazón puede permanecer calmado y ahí está la verdadera paz. Ese es el cuento de la paz que ahora vamos a responder sobre el mismo. ¿Quién de vosotros tiene la impronta de decirnos cuál es la enseñanza del cuento de Colevisión de hoy? Ahí tenemos, ya tenemos aquí. Alejandra es de nuevo la chica que nos quiere responder a este cuento. Pues yo creo que es como hallar la paz interior, porque, por ejemplo, si tú necesitas, o sea, tienes un montón de obligaciones, te atosigan y no te da tiempo a hacer nada, pues luego al final encuentras en un sitio la paz y te relajas y lo consigues. Extraordinario. Buscar la paz ahí, en el interior. Porque, ¿dónde estaba en el cuento? Detrás de un arbusto, en un nido, había un pajarito ajeno al estruendo de la cascada. Ahí encontramos la paz. Esther, has levantado el brazo. Eso está muy bien. Significa que quieres hablar. Significa que tienes algo que aportar hoy en Colevisión. Dímelo, dínoslo. Pues sobre el cuento, pues a mí me parece que la elección estaba bien en los dos casos, porque el lago también está tranquilo, entonces, pero el otro, el que tiene rayos y truenos y demás, también está muy bien, porque eso quiere decir que pase lo que pase, aunque esté cayendo lava del cielo o cosas así, puedes estar tú en paz. Perfecto. Eso está muy bien. Anika, ¿tienes algo que decirnos sobre el cuento? Porque la paz, en este caso el rey tenía que elegir una pintura y aparentemente la que reflejaba mejor la paz era el paisaje plácido. Y luego había un paisaje más tenebroso. Era complicado decidir en cierto momento, ¿no? El mejor cuadro para ese concurso. Pues yo creo que ha elegido el segundo porque lo que representa es que aunque estemos en un sitio donde no haya paz, podemos encontrarla todos y que siempre debemos estar unidos, que no hay que estar en todo el rato discutiendo. Fenomenal, qué bien. Así es, buscando la unidad, como Colevisión, que busca siempre la unidad. Esto ha sido todo desde esta aula, con estos amigos. Hemos estado en Cómo lo ves. Ahora hacemos una pausa pequeña y después vendrá el consejo para debatir hoy, buscar la paz en contra de procurar la pelea. Hemos visto ya ese sentir, esa opinión de los niños y jóvenes en ese centro educativo, amigo ya también para nosotros, allí en Madrid. Y nosotros lo único que tenemos ya en nuestro consejo es que hablar de la paz. Tenemos que debatir para que luego el juez dicte sentencia. Así es que, como ya les habíamos presentado a nuestros invitados, en este caso teníamos a Carolina, que es profesora en el Colegio María Inmaculada de Sevilla. Carolina,
Estamos hablando hoy de la paz. Carolina, en tu caso como profesora, que eres profesora además de religión, al margen también de otras asignaturas, ¿no? Sí. En el colegio hemos dicho que estás en ciclo formativo, ¿no? Sí, sí, con diversos alumnos, ¿no? De diferentes niveles educativos, ¿no? Y bueno, que es diferente o distinto, ¿no? La manera de nosotros enfocar los problemas depende del tipo de alumnado que tenemos, ¿no? Perfecto. En este caso hemos hablado de una riña que se produjo en tiempo de juego, en un recreo, en un partido. Alguien no quiso aceptar las disculpas de otra persona que le había hecho una entrada fuerte jugando al fútbol. Carolina, ¿cómo se pueden evitar las peleas en los centros educativos? Bueno, evitar. Nosotros hacemos muchas actividades, ¿no? Enfocadas a trabajar los valores de los niños. Igualmente son niños, ¿no? Y son jóvenes y las peleas están y existen, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es individualizar, ¿no? Cuál es el problema, ver qué está sucediendo en cada persona y actuar allí, ¿no? Independientemente de que lo hagamos en grupo y que tengamos un plan nosotros de convivencia en el centro, ¿no? Pero viendo cuál es el problema, pues ver qué le pasa a cada una de las personas, ¿no? Porque todos somos diferentes y qué es lo que ocasiona esos conflictos. Nosotros dentro del colegio, nuestro carisma también va a la formación integral de la persona. Nuestra fundadora, que es Santa Vicenta María, pues trabajaba con niños y jóvenes. Principalmente empezó trabajando con niñas, ¿no? Hoy el colegio ya es mixto, pero sí que para nosotros es importante la formación humana, la formación cristiana y la formación en valores, ¿no? A través de que esta formación también llegue a los hogares y a las casas, ¿no? Como haciendo un feedback entre las familias, ¿no? Y el colegio. Muy bien, perfecto. Tenemos a su derecha a Mencía, Mencía, que ya habíamos presentado, es nuestra psicóloga. Mencía, Don Bosco, también un gran fundador del ámbito educativo, hablaba de prevenir antes que curar, ¿no? ¿Es aplicable hasta qué punto a la educación? Y teniendo en cuenta el tema de la paz y de la no pelea que estamos hoy tratando. Bueno, yo creo que un poco siguiendo lo que decía Carolina, es muy importante estudiar cada caso, ver exactamente qué le pasa a cada niño, ¿no? Por qué surgen las peleas y tal, estudiar bien sus circunstancias, pero a la hora de la prevención yo creo que es muy importante un concepto psicológico que yo creo que cada vez se está estudiando más, que es la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar lo que uno opina, los derechos que uno tiene, sin ser agresivo o sin ser pasivo, ¿no? Es decir, intentar llegar a los acuerdos, entender lo que la otra persona te está mostrando, no intentar imponer tu voluntad o imponer tu opinión, sino escuchar también, ¿no? Que es muy importante a la hora de prevenir conflictos. Y yo creo que a la hora de trabajar antes de que surjan los problemas, la asertividad es algo importante, ¿no? Qué bien. Asertividad general en la vida. Miguel Ángel, vamos a ir contigo enseguida, pero tenemos ya a José Antonio, que ya también lo hemos presentado, que es alumno del Colegio María Inmaculada, igualmente, del ciclo formativo de gestión administrativa. José Antonio, ¿hay peleas normalmente en tu centro educativo, o por lo menos riñas, trifulcas, en cierta forma? ¿Y por qué motivos? No suele haber mucho. En mi colegio, la verdad, yo llevo unos 4 años y he visto muy pocos casos de peleas, ya que el profesorado está muy pendiente de los casos y cuando se da la situación, pues los profesores cogen individualmente a los alumnos, les cuentan el problema y se corta de raíz siempre. Nunca se llega a males mayores. ¿Cuáles serían los motivos en todo caso, si se producen, digamos, altercados o circunstancias un poco más problemáticas? Hombre, el problema también es que en el colegio en que yo estoy cada vez vienen más alumnos de la provincia de Sevilla y cada uno tiene unas costumbres y chocan mucho unos entre otros.
Y ese suele ser uno de los problemas que tienen entre ellos, pero suele haber poco. Y en el caso que nos ocupa hoy hablábamos de ese partido de fútbol, de esas entradas que se producen un poco más complicadas. ¿Cómo lo has vivido también quizá en el deporte? También, Bueno, sí, claro. Aparte de aquí, en el colegio no, pero fuera sí. También, ¿no? Y cuando se producen este tipo de situaciones, ¿cómo intentas tú, digamos, poner solución? Pues yo cuando se me da esa situación siempre intento coger al que veo más agresivo, al que veo más peligroso e intentar separarlo y calmarlo. O sea, que has intentado, lógicamente, involucrarte para intentar poner ahí un poco de orden, ¿no? Aunque a veces hay que tener cuidado, porque si te pones en medio... No, yo a mí me digo... Vamos, como anécdota, ¿no? Pero vamos, que lo ideal es, como tú dices, ¿no? Que quizás es poner orden ahí, ¿no? Estupendo. Miguel Ángel, como maestro también, en este caso de educación primaria, hombre que también, lógicamente, conoce lo que se produce en la clase en el día a día. ¿Qué herramientas existen en los colegios precisamente para evitar las peleas? Bien, pues yo creo que existirían dos niveles de herramientas en los colegios. Uno más formal, que sería el plan de convivencia, que ahora está teniendo bastante importancia, se está dando bastante auge en los colegios, que viene a poner negro sobre blanco cuáles son las medidas que habría que tomar con determinados casos y también dependiendo de la gravedad en torno a los conflictos que se van dando. El otro nivel también muy importante, y yo diría que más importante incluso, sería el de, digamos, el informal, en el que uno pues va viendo cuáles pueden ser los previos a un conflicto y va poniendo como docente en este caso las medidas oportunas para que no se lleguen a producir cuando ya son muy visibles, ¿no? Entonces yo creo que serían hay esos dos niveles, cada uno podríamos concretar mucho dependiendo del caso. En ese sentido yo haría referencia al plan de convivencia que está teniendo cada vez más importancia en los colegios y que viene a reflejar qué cosas hay que hacer con cada caso. Luego, por tanto, entendemos que hay alternativas al miedo al castigo. En este caso, Miguel Ángel daba la opinión como profesor de primaria, en tu caso como profesora de ESO, de secundaria. Sí. Decimos que hay alternativas al miedo al castigo, ¿no? Sí, hay alternativas. Nosotros es un colegio pequeño, entonces pequeño digo en ESO, no en ciclos formativos que tenemos más cantidad de alumnado, ¿no? Pero sí en eso nosotros tenemos identificado muy bien a cada alumno, ¿no? El contexto familiar de dónde vienen, ¿no? Y podemos actuar personalmente, ¿no? Individualmente en cada caso. Tenemos también nosotros un aula de integración de niños con necesidades educativas especiales. Tenemos aula de diversificación, tenemos tutorías personalizadas, individualizadas con los alumnos y con las familias. Entonces nosotros sí creemos que hay alternativas al castigo, aunque estoy de acuerdo en que el plan de convivencia es, digamos, el eje y la columna vertebral que nos da a nosotros los instrumentos para poder actuar en los focos, ¿no? Donde se desarrolla el problema, pero sí que hay que hacer un trabajo de prevención y a la vez de actuación, ¿no? Detectando las necesidades que puede haber de cada uno de los alumnos y alumnas, ¿no? Y nosotros para eso tenemos, digamos, compañeros que están actuando específicamente con niños que tienen problemas de conducta, niños con necesidades educativas especiales, que tienen algún déficit o alguna carencia, y la que nosotros trabajamos en conjunto con la familia, ¿no? Sí, creemos que sí, que hay alternativas. Extraordinario, extraordinario, muy interesante, sin lugar a dudas. Hemos relatado un cuento en ¿Cómo lo ves?, precisamente en ese reinado en el que se iba a producir o se estuvo a punto de producir un problema porque un rey que creía que le estaban... Vamos, en este caso un rey que necesitaba seleccionar una pintura en su reinado y entonces para ello pues había dos cuadros en liza
y eligió uno de los dos. Uno se veía un paisaje tranquilo, sereno, y en otro cuadro era el paisaje más escabroso, con rayo y trueno, y al final el rey elige como símbolo de la paz el cuadro en el que parecía más revuelto el paisaje, ¿no? Más escabroso, porque había un nido detrás de una cascada, y en ese nido había un pajarito que estaba plácidamente dormido, ¿no? Entonces ahí había paz, había paz. Entonces, al hilo de lo que estamos hoy hablando, de la paz, yo le pregunto a esta psicóloga, y al hilo del cuento, ¿realmente existe paz exterior si no hay paz interior? Hombre, es complicado, ¿no? Normalmente uno refleja externamente lo que pasa por dentro, ¿no? Si hay dificultades o hay luchas internas o la persona está pasando por unas circunstancias personales que no le permiten estar en paz consigo mismo, inevitablemente eso se va a reflejar, ¿no? Y al final va a salir al exterior. Entonces, yo creo que es importante cuando alguien muestra algún tipo de conducta inadecuada, analizar bien qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay circunstancias personales que pueden estar llevando a esa persona, a ese niño, en concreto ahora que estamos hablando, a responder así. Y una vez acotado y delimitado bien el problema que puede estar influyendo en la conducta del niño, trabajar con técnicas. Yo siempre estoy a favor de las técnicas positivas, ¿no? Refuerzos positivos y modelaje, y sobre todo insistir en sacar lo mejor de cada persona en vez de utilizar el castigo, ¿no? Que suele ser un poco utilizar lo negativo para sacar lo positivo. Siempre es importante ver la parte positiva de todo. Es muy interesante lo que dice Mencía al respecto del modelaje. Y a mí como profesor a veces me da pena que haya modelos negativos en los medios de comunicación, por ejemplo, en el deporte, que además tiene que ver con el caso que hoy tenemos, ¿no? En Colevisión. Por ejemplo, cuando juegan el Madrid y el Barcelona, y resulta que hay una tensión y bueno, aparte la semana de antes o las 2 semanas de antes se empiezan a calentar los motores y todo el mundo está como súper tenso defendiendo a sus colores. Y eso luego se manifiesta en el campo, y ha habido ocasiones en las que, bueno, pues hemos visto realmente malos ejemplos para los niños. Y a mí me da pena, siempre lo veo como desde los ojos de mis alumnos, ¿no? Y cómo ellos pueden ver e interpretar lo que está ocurriendo ahí en el campo. Y la verdad es que a veces me da pena que haya modelos que no son los mejores. Pues, por ejemplo, si uno le da la patada al otro, luego se la devuelve, ¿no? En los últimos tiempos habíamos visto algunos de estos conflictos. Y decía Gandhi, dice, ojo por ojo, al final nos quedamos todos ciegos, ¿no? Y bueno, me da un poco de pena. Ojalá podamos fomentar en todo lo posible desde los medios de comunicación otro tipo de modelos que ayuden a cambiar esa tendencia violenta a veces, ¿no? Estamos con José Antonio también, que es alumno del Colegio María Inmaculada. Hemos presentado, está en la realidad del centro educativo todos los días, en contacto con sus compañeros. En casa hablamos también, José Antonio. ¿Tú planteas ante tus padres este tipo de conflictos que se pueden originar en el colegio en este caso? Hombre, yo personalmente no. No lo planteas. No. Aún así, en tu casa, de alguna forma, ¿cómo crees tú que tus padres o tus hermanos pueden hacer por dónde para corregir o para haceros ver la necesidad de la paz en vuestra vida? Pues las pocas veces en que el profesor ha tenido que llamar a nuestras casas, pues, no sé, nuestros padres siempre intentan hacer lo posible para que cambiemos ese aspecto, ¿no? Desde chicos, pues nos introduce unos valores, ¿no? De intentar no pelearse, ¿no? Con los compañeros, intentar llevarnos todos bien. Y bueno. Y a veces, José Antonio, y también lo establezco al propio Consejo en general, habéis comprobado cómo a veces se hace una montaña de un pequeño problema, ¿no? Sí, bueno, porque ¿qué puede pasar? Algunos compañeros, pues, y para intentar tapar la mentira, pues hacen una pelota y al final el problema suele ser mayor. Sí, yo creo que la verdad ayuda siempre a que haya más paz.
porque si desde el principio se establece que una cosa es como haya sido, no defender posturas que vienen a ser, tendentes a ocultar, como él decía bien, esas pequeñas mentiras, terminan haciendo todo mucho más grande y más problemático realmente. También el lenguaje que nosotros establecemos en la clase, ¿no?, o en los lugares comunes, también tiene que ser un lenguaje constructivo, de tender puentes, ¿no?, y no de la división y el conflicto, ¿no? Siempre intentar, pues, tener cierta empatía, ¿no?, entre los distintos alumnos, y que ellos mismos fomenten el saberse poner en el lugar del otro y qué es lo que le pasa al otro, ¿no?, para intentar que ellos mismos también resuelvan los conflictos, ¿no? No tanto nosotros como hacer de guía, ¿no?, o de establecer nosotros, aunque lo debemos hacer, ¿no?, pero que ellos mismos tengan la autonomía para intentar solucionar los conflictos y los problemas ellos, ¿no? Planteando como un rol de mediador, ¿no?, que creo que eso es lo que le da a ellos los recursos, los instrumentos para la vida, ¿no? Dentro del plan de convivencia que comentaba yo antes, en referencia también a lo que dice Carolina, está habiendo también muchos programas que incluyen mediadores de iguales, y es muy interesante. Pues muy bien, me decía Carolina, José Antonio, Miguel Ángel, si tuvierais alguna última cosa que aportar, es el momento, porque ya el juez va a dictar sentencia en unos instantes en el veredicto, con lo cual, si no hay nada más que decir, ya tenemos elementos de juicio suficientes, ¿no? ¿Me parece? Pues muy bien, pues por tanto, vamos a ello. Antes de despedir la parte del consejo, una frase de Juventud Rebelde, este libro de Emilio Galindo, que dice: no conseguirás la paz hasta que, encontrada la verdad, aceptes vivirla. No peques nunca contra la luz. Sigue, al contrario, todas sus exigencias y séle siempre fiel. Bueno, esta es una frase de Juventud Rebelde. Ahora sí, ahora es el momento de irnos al veredicto. Ya estamos en la parte definitiva de Colevisión. Es el momento en el que el juez dicta sentencia al hilo de lo que se ha debatido y hablado en el Consejo. Es el momento de la investidura. Para eso tenemos con nosotros a nuestra ayudante Irene. Adelante, Irene. Hola, con esta toga te invisto a ti como juez del Consejo de Colevisión. Muy bien, muchas gracias, Irene. Ya tenemos la sentencia. La amabilidad de Irene también ha quedado patente. Y su presencia para nosotros también fundamental cada día en Colevisión, en su cadena amiga. Estamos juntos, semana tras semana. Queridos miembros del Consejo de Colevisión, oído el Consejo, es hora de leer el veredicto para el asunto que nos trae hoy. Declaro que los padres y madres de familia tienen la seria responsabilidad de forjar el corazón pacífico de sus hijos e hijas. Sí, un corazón. Porque todo lo bueno y lo malo nace de ahí. La familia tiene el importante deber de trabajar todo lo que pueda porque el corazón de los hijos e hijas que da al mundo tenga un fondo pacífico. En lo que atañe al colegio, apoyad todo lo que podáis a los profesores de vuestros hijos. Si ellos han realizado algo mal, no los encubráis. Así no les ayudáis, sino todo lo contrario. Por eso lo dicho, apoyad a los profesores de vuestros hijos, es muy importante. Además, declaro que los profesores deben prevenir más que curar y estar atentos a los orígenes de los conflictos, que muchas veces pueden ser evitables,
cuando no hayan podido atajarlos, deberán tratarlos con cuidado y contando con el apoyo y consenso de la comunidad educativa al completo, al respecto de las medidas que tienen que tomar. Por último, declaro que los niños y jóvenes, en este caso los intervinientes en la pelea que nos ha traído hoy aquí, deben hacer rápidamente las paces y considerar si con la trifulca han solucionado algo. Más bien parece que sus problemas han aumentado. Serán ellos, a partir de ahora, los encargados de ayudar de manera especial en su clase a que no se produzcan este tipo de situaciones y demostrar así que han madurado con lo que hoy hemos aprendido en Colevisión. Así, llevando primero de todo la paz interior, seréis personas capaces de poner esa paz donde no la haya. Y con esta declaración doy por terminada la sesión. Bueno,